Hola amigos de Cine Garage, vamos a hablar de Alpha, la película que estrena este fin de semana. De entrada lo voy a decir, ¿no? Soy muy fan de las películas que ocurren en épocas prehistóricas, me gusta y por ahí quise entrarle a la película y me llevé una que otra sorpresa. Es decir, Albert Hughes, ¿se acuerdan de The Book of Eli? Este relato de un hombre que tiene que transitar un mundo postapocalíptico completamente destruido, ¿no? Confiando más que nada en sí mismo, pues bueno, de alguna forma eso justifica que Albert Hughes esté dirigiendo esta historia que en esencia es lo mismo, una tribu europea hace 20,000 años y una semana, porque tienen el simpatiquísimo lapsus de empezar la historia hace 20,000 años y luego hacer un flashback a una semana antes, lo cual es muy extraño, ¿no? Las películas de la prehistoria no deberían tener flashbacks. En fin, un pequeño tropezón en el guión que me hizo un poco bajar la guardia y decir, esta película creo que va a ser más sencilla de lo que yo pensaba. Esta tribu de hace 20,000 años y una semana están cazando bisontes en Europa, ¿no? La Europa de hace 20,000 años y una semana, tal cual. Y el hijo del jefe resulta, pues ellos lo dan por muerto después de un accidente del ataque de uno de estos bisontes, lo dan por muerto y este joven que vive bajo la presión de ser el hijo del jefe, de demostrar su valentía, su valor, su hombría, su fuerza para después sustituir a su padre, ¿no? Más o menos como operaban los clanes en esas épocas, queda separado de la tribu y tiene que encontrar su camino de regreso. Y lo que cuenta la historia es justo ese camino de regreso con un pequeño detalle. En algún momento de este camino, este jovencito queda, como le llaman, es atacado por una manada de lobos. Él alcanza a herir uno y en sus sentimientos su madre le ha dicho a su padre y él queda, lo ha escuchado, su poder no está en su lanza, está en su corazón. En lugar de ejecutar al lobo herido, incluso para poder alimentarse de él y luego seguir su camino, lo que hace es curarlo y encontrar en este proceso de curación de las heridas que él mismo le provocó, encontrar un vínculo amistoso de lealtad con este extraño ser al que siempre ha creído un enemigo. Ahí la historia cambia por completo. Yo antes de esto, antes de que estos lazos empezaran a manifestarse entre estos dos personajes, pensé que la película iba a estar más del lado incluso del clan del oso cavernario, esa película bastante rara de Michael Chapman con Daryl Hannah, también ubicada en épocas prehistóricas, ¿no? Que tiene que ver entre lo que hacen unas tribus, lo que hacen otros, los neandertales de un lado, los cromañones del otro, no va por ahí. Luego pensé en una película que a mí me gusta mucho de Jean-Jacques Annaud, La Guerra del Fuego, con Ron Perlman y Everett McGill, que lo que hace es contar la historia de tres seres prehistóricos, casi humanos, no están ahí un paso de convertirse en humanos, tienen que ir a buscar fuego porque en su tribu se les apaga el que tienen y se enfrentan a todo tipo de situaciones y de peligros. Una película estupendamente bien filmada, muy dramática, muy consistente. Si no han visto La Guerra del Fuego, se las recomiendo, bastante cruda por momentos, y pensé que esta película Alpha se iba a meter en ese terreno. En el momento en que nos empiezan a contar que lo que en realidad importa en esta historia es ver cómo queda, vuelve a su hogar y conoce al mismo tiempo el mundo que lo rodea y se va dando cuenta que la situación es bastante más compleja de lo que él creía y que en ese proceso se demuestra a sí mismo y le demuestra a los demás que su valor como hombre y como líder, incluso posible futuro líder de su tribu, no está en su fuerza, sino está en su perseverancia, en su trabajo, en su inteligencia, en su sensibilidad y en su humanidad. Yo por ahí dije, creo que nos están contando también la historia del buen dinosaurio, aquella película de Pixar, de Peterson. Yo pensé que iba por ahí y ahí es donde encontré yo el gancho para entrar de lleno en esta pequeña historia, por momentos emocionante, muy divertida, que es Alpha. Es una película que, igual que El Buen Dinosaurio, nos enseña los paisajes. Obviamente una es animada, esta no, aunque aquí hay bastante ayuda digital. Nos enseñan los paisajes, nos enseñan el proceso de conocimiento de lo que podríamos considerar una especie de, como la es La Guerra del Fuego también, casi una road movie prehistórica, ¿no? Con las diferencias y las libertades que me estoy
que me estoy tomando, y ahí es donde uno ve el crecimiento de este personaje. Sin embargo, hay un ingrediente extra que me hizo incluso ya moverme a un lado completamente insospechado que yo tenía para esta película. Repito, a mí las películas de la prehistoria me gustan y por eso empecé o quise leerla del lado más de la Guerra del Fuego. Salté al buen dinosaurio y después me di cuenta que a la hora de establecer los vínculos con este ser a quien creía su enemigo, que es el lobo, y ver cómo estos dos personajes empiezan a establecer una relación de amistad, de lealtad, mucho más cercana a la que tienen los ahora perros con nosotros los humanos, vi que lo que en realidad nos están contando es la historia podríamos considerar el primer lobo domesticado que luego se convierten en los animales de compañía, pues de toda la humanidad a lo largo de la historia. Es decir, es una especie de símbolo de cómo estos dos seres, cada uno, dos seres, hablo de los lobos y de los seres humanos, cada uno con sus estructuras sociales, unos inspirados en los otros. Un poco la película nos dice, fíjense, si los humanos operan así, desafortunadamente, era mucho en parte porque veían cómo los animales se comportaban. El macho alfa es el líder, él es el fuerte, él es el dominante, tiene que guiarlos, tiene que llevarlos a un buen término. Y parece que la película nos dice, así operábamos los humanos, un poco en parte por imitación. Y la película tiene varias sorpresas que tiran esa teoría y que nos dicen no necesariamente tiene que ser así. El macho alfa, y aquí nos metemos más con el personaje de Queda, tiene que demostrar que sabe trabajar, que es sensible, que es humano, que tiene sensibilidad, que tiene sentimientos, que tiene inteligencia, que tiene maneras de sobrevivir que no necesariamente están ligadas a la fuerza y al dominio muchas veces impuesto, no ganado, digamos. Y la película, mientras nos cuenta la historia de la domesticación de los lobos para convertirse en perros, y nos dice estos dos casi descastados, tirados de lado por su manada, por circunstancias ajenas, o sea, no por maldad, sino por circunstancias que son eso, circunstancias descastados, encuentran la manera de demostrarse primero a sí mismos y luego a los demás, que es el trabajo y la perseverancia y la inteligencia lo que debe construir a los líderes. Ahora, si esos líderes siempre son machos o hembras, la película tiene bastantes sorpresas que entregarles al final. Es decir, si mezclamos al buen dinosaurio con un poquito de la Guerra del Fuego, muy poco, con aquella muy bonita historia de Seishiro Koyama, Hachiko Monogatari, ¿no? La historia de este gran perro leal a su amo que lo va a esperar a la estación del tren, incluso cuando este amo ya está muerto, cuando este humano ya está muerto, que luego Richard Gere contó más o menos ahí, ¿no? En su propia versión del Hachiko Monogatari. Si juntamos todo eso, tenemos un poco de la propuesta de Alpha. Una película muy divertida, emocionante por momentos, con bonitos paisajes. Una película donde vamos a ver a un perro actuar, que es algo que ya no veíamos hace mucho. Quizá demasiado digital por momentos. Los efectos se les van un poco con algunos animales y algunos paisajes. Habrá que perdonarlos, porque creo que la propuesta está por otro lado. Y creo que especialmente para los más jóvenes, supongo que es una película para todo público, va a resultar bastante interesante. Entonces vayan a ver Alpha, no se van a arrepentir, es más de lo que están esperando. Y de nuevo, el hecho de que creamos que el macho alfa siempre es el que tiene que ser primero macho y luego alfa, la película nos va a decir que no siempre va por ahí. Ya verán por qué.